Fanfic de The Owl House. La casa búho. Heridas. Por Arandiblue. Capítulo 1. Reencuentro. Las cosas eran fáciles cuando conocía su lugar. Con el paso del tiempo había renunciado a su humanidad tanto como le fuera posible, y no se refería al hecho de que su cuerpo fuera falso, construido a partir de madera y plantas. Se refería a la libertad. Convirtió su propio ser en un muñeco de trapo para que los demás hicieran con él lo que les plazca. Era un buen guardián, un buen soldado, un buen sirviente, un buen monstruo, un buen sobrino. Jamás se cuestionó lo que su tío le dijo que hiciera. Es lo correcto, se decía. ¿Qué otro camino había? ¿Qué otra opción podía elegir? ¿No se supone que ese era el propósito de su existencia? Seguir órdenes. Ser bueno. Hunter es bueno. Lo sabe, porque Velo se lo dijo con un tono orgulloso mientras palmeaba su cabeza como si fuera la de un perro. Buen trabajo, buen chico, pero entonces esos ojos de miel quebradizos lo asaltaron con la mirada y su mundo se derrumbó, no se sentía bueno. Se llama Vi, la conocía, pero ninguno de ellos dijo nada. La chica recorrió la sala con un botiquín de primeros auxilios en las manos y toallas. Apenas entró a la casa de los Noceda la reconoció como si se tratara de un perfume viejo, una fragancia difícil de abandonar en el olvido. Su muñeca estaba torcida, Gu seguía llorando y la ceja de Luz no paraba de sangrar. Su enfrentamiento con el coleccionista había sido duro, aún podía recordar el grito de King zumbando en sus oídos como un eco. Hunter se sentó sobre el sillón, sintiéndose culpable por mojar la tela. No lo podía evitar, la lluvia los había empapado a todos hasta los huesos y apenas podía pensar en el hecho de que no era agua hirviendo la que posaba sobre su piel. Tampoco es como si importara demasiado, el agua hirviendo no era algo que lo lastimara demasiado. Había hundido sus manos sin guantes un par de veces antes bajo el mar de las islas, poniéndose a prueba a sí mismo y su resistencia contra el dolor, pero se encontró vacío cuando descubrió que parte de las ventajas, o desventajas, de ser un Greenwalker era que el agua hirviente no podía dañar su piel con tanta facilidad. Era madera a fin de cuenta. Vi le dio a Gus una taza con té caliente, a Luz los materiales para que su madre cosiera la herida sobre su ceja, a Amity una toalla, a Willow pastillas para el dolor y a Hunter una mirada fría, llena de resentimiento y odio. No la culpaba. Pero Hunter no dijo nada y Vi tampoco. Las cosas estaban demasiado tensas para poner sus problemas personales sobre la mesa. Diría que el intercambio directo fue un par de semanas luego de que el grupo llegara al reino de los humanos. Se habían recuperado en su mayoría, habían sanado tanto como las circunstancias se los permitían. Con su familia lejos y perdida y distante e inconectable sin noticia alguna de su hogar. Vi se negaba a dirigirle la palabra a Hunter. Hunter tampoco hizo un esfuerzo por tratar de hablar con ella, hasta que las cosas comenzaron a decaer. Inició con pequeños comentarios despectivos hacia lo que sea que pasara. Si John te dejaba algo, si olvidaba lavar su plato, si se tropezó con el tablón suelto del suelo, si no escondía bien sus orejas puntiagudas. Luego incrementó cuando Hunter hizo un comentario sobre lo lindos que eran los claveles en el jardín de Camila y Vi se encargó de cortarlos todos con las tijeras del almacén. Suficiente, dijo el soldado con los puños apretados de la ira y su mirada fulminante hacia Vi cuando fue a encararla por sus acciones. Vi terminaba de lavar los platos cuando Hunter entró a la cocina con sus botas retumbando entre paredes. Puedo entender que estés enojada conmigo, pero no hay razón para meter a los demás en nuestros problemas personales. A Camila le costó mucho trabajo plantar esas flores. No es justo. Era la primera vez que le dirigía la palabra desde que llegaron. Claro, como sabes mucho sobre justicia. La cambiaforma se cruzó de brazos, con los ojos ligeramente cristalinos y llenos de rabia mirando directamente hacia Hunter. Guardia dorado. El solo nombre provocó un escalofrío en la columna de Hunter, una víbora enrollándose en sus huesos, subiendo el veneno de sus colmillos a su boca. Ya no soy más esa persona, no vuelvas a llamarme así.
Vi comenzó a llorar, rodeada por la rabia, el enojo y la frustración de sus recuerdos. ¿O ahora eres diferente? ¿Ahora eres grande y maduro y puedes entender? ¿Eres una persona diferente? ¿Cuánto puedes cambiar en un par de años? Vi cerró sus puños con fuerza. Te lo juro, guardia dorado, si todo esto es otro de tus trucos y lastimas a mis amigos. No tendré piedad, te haré sufrir como los hiciste sufrir a todos. Yo también cambié. Ya no tengo miedo, no te tengo miedo. Los ojos de Hunter también se volvieron frágiles y acuosos. También son mis amigos, Vi, no les haría daño. Vi quiso reír, pero salió un sollozo en su lugar cuando todas sus emociones se arremolinaron como aguas turbias en los lagos de la ciudad. ¿En serio? ¿Tus amigos? ¿De la misma forma en la que tú y yo fuimos amigos? Me da gusto, Hunter, claramente se ve que ahora eres una persona diferente. Vi salió de la habitación dando un portazo. Hunter esperó largos segundos para estar seguro de que ella se había ido y solo después se permitió ser débil y apoyar su espalda contra la pared para luego deslizarse lentamente hacia el suelo mientras agarraba sus rodillas y limpiaba sus lágrimas con la manga de su sudadera. No se sentía bien, habían sido muchas emociones en poco tiempo y no solo se refería a Vi, a todo. No había visto a King y no sabía si estaba bien. Velos había muerto. El coleccionista había resurgido, las personas a las que amaba estaban sintiendo dolor. Entre ellas Vi. Wow, eso fue. Eso fue difícil de ver. ¿Todo bien, amigo? John te miró a Gus entrando a la habitación y pudo jurar por un momento que podría arrancarse la piel si no fuera tan cobarde. ¿Cuánto de eso escuchaste? Todo. Oh. Hunter abrazó con más fuerza sus piernas. Tú. Ella. Gus suspiró. ¿Se conocían antes de? Bueno, todo. Antes de llegar aquí. El silencio danzó entre palabra y palabra solo por unos segundos antes de que Hunter suspirara fuertemente, buscando en alguna parte de su pecho esa llave de madera que debía de usar para abrirse a otras personas. Sí. Ella fue mi primera amiga. Previo a Luz, supongo. Tiene muchos años, fue antes de ser el guardia dorado. No tenía permitido hablar con nadie que no fuera del aquelarre ni estar lejos de Velos. Gus se sentó al lado de Hunter esperando con paciencia a que las palabras brotaran como pétalos de la garganta del soldado. Si no podías hablar con nadie, ¿cómo la conociste? Hunter mordió con fuerza el interior de su mejilla hasta que saboreó la sangre. Ella era un experimento. En las noches yo solía colarme a los laboratorios del castillo a conversar con ella. A veces le llevaba agua, a veces le llevaba comida. Le prometí que la sacaría de ahí. Gus tragó en seco cuando pudo adivinar hacia dónde iba la historia. ¿Y qué pasó después? Yo. Le hice daño. Y nunca volví. Capítulo 2, Noches infinitas. 8 de la noche. Habían pasado exactamente 5 días desde que Velos lo llevó a su taller. Así le llamó. Estaba escondido junto a los basiliscos porque ambos elementos eran altamente confidenciales. Y tal vez los mayores secretos del emperador. ¿Qué mejor manera de esconderlos que meterlos en la misma caja? Además, eran tal vez los principales pasatiempos de Velos cuando no estaba siendo el mensajero del titán. Crear cosas nuevas o estudiar a los basiliscos. Era más fácil tenerlos juntos. Destornillador. Dijo Velos, extendiendo la mano. Hunter hurgó entre la caja metálica de herramientas hasta tomar una. Y se la entregó. Sus caras estaban manchadas de aceite y grasa. Por suerte, tampoco llevaban uniforme, nada que fuera fácil de arruinar con tantas cosas funcionando al mismo tiempo. ¿Ves esto, Hunter? Velos ajustaba tornillos en la base del bastón. Es parte del cableado interno. Debes mezclar metales con los cables.
cobre y titanio bastarán. Dejó el destornillador de lado. Usar cobre como conductor en lugar de oro aumentará la potencia, incluso si la carga se vuelve inestable. Pero juntar esos dos metales de esta manera no funcionará. Velos volvió a extender la mano. Y sin que se lo pidiera, Hunter le pasó la herramienta que necesitaba. Aprendía rápido. Esta configuración, en el mejor de los casos, bloqueará el bastón. O, en el peor, hará que explote en tu mano en el momento en que intentes usarlo. El cobre tiene fugas y el titanio refleja la magia, por lo que normalmente deberías hacer un esfuerzo para evitar usarlos juntos. Velos hizo los últimos ajustes antes de volver a cerrar la base del bastón. Usar el tungsteno como barrera, debido a su densidad, evitará las fugas. Y mantendrá las refracciones de la magia dentro del propio cable, lo que permite que fluya más rápido y con mayor concentración. ¿Entiendes lo que estoy diciendo, Hunter? El rubio asintió sin despegar la mirada del bastón, procesando todas las palabras del emperador. Lo entiendo. 3 de la mañana. Hunter se dio cuenta tarde de que había guardado el destornillador en su bolso, en lugar de devolverlo a la caja de herramientas. Colarse entre los pasillos nunca fue un problema para él. Era pequeño y ágil. Difícil de detectar. No necesitó la llave de plata para abrir las puertas de madera. Abrir cerraduras con alambres y ganzúas era fácil. Un pasatiempo entretenido cuando no estaba estudiando. No prendió las antorchas. No prestó atención a los basiliscos. Entró directamente al taller y dejó el destornillador en su lugar. Misión cumplida. Estaba listo para regresar a su habitación, cuando un sollozo lo sacó de sus pensamientos. Luego otro. El hilo de sollozo se convirtió en llanto. Y el llanto, en una tormenta dentro del castillo. Hunter caminó por el taller hasta encontrar una escotilla. La escotilla lo llevó a otra habitación. Más pequeña. Más oscura. Más desolada. En el fondo, había una jaula. La criatura en el interior lo miró aterrorizada. «Aléjate de mí». El basilisco lanzó una piedra que Hunter atrapó en el aire. Entonces, esos ojos de miel quebradizos lo asaltaron con la mirada. Y su mundo se derrumbó. Hunter había seguido las instrucciones de su tío al pie de la letra. Eso lo hacía bueno. Pero no se sentía bueno. No cuando ella lo miró con terror. «Espera. No pienso hacerte daño. Tranquila». El basilisco se pegó al fondo de la jaula. Hunter se sentó frente a ella con la auténtica delicadeza que no tenía. Como si caminara todo el tiempo sobre cáscaras de huevo. Cuando vio que no le haría daño, el basilisco se relajó. ¿Lo ves? No soy malo. Ahora todo está bien. ¿Cómo te llamas? El basilisco lo fulminó con la mirada. Hunter sonrió con incomodidad. Pensó en irse. Pero no se sentía correcto. Darius había insistido en que era de muy mala educación dejar sola a una dama. Eso es lo que hacía un caballero. Consolarla si estaba triste o, al menos, ser educado y escuchar. Velos también le había dicho que escuchara. Así que lo haría. Yo soy Hunter. Puedes decirme así si quieres. ¿Por qué lloras? El basilisco abrazó su cola con ambas manos. Aún no confiaba en él. Porque estoy aquí. Y le tengo miedo a la oscuridad. Hunter la miró con tristeza. Espera aquí. Hunter salió de la pequeña habitación sin cerrar la escotilla. Hurgó en las cosas de su tío y sacó una pequeña piedra azul. Era del tamaño de su mano.
tan grande como puede ser la mano de un niño de 14 años. Regresó corriendo con el basilisco. Hunter agitó la piedra y comenzó a brillar. La pasó entre los barrotes y la dejó frente a la criatura, que seguía al fondo de la celda. Ya no debes tenerle miedo a la oscuridad. Cuando la luz pierde intensidad, solo vuelve a agitarla. El basilisco sonrió mientras tomaba la gema en sus manos y la agitaba. Mi tío dice que se debe a una reacción química. Pero aún no entiendo bien cómo funciona. Gracias. Hunter sonrió. Un placer. Pasaron 2 días luego de su encuentro. Velos volvió a llevar a Hunter a su taller y trabajaron mientras Hunter fingía no saber de la existencia de la escotilla al fondo de la habitación. Al tercer día, Hunter regresó con 2 hogazas de pan que robó de la cocina y comieron. ¿Por qué estás aquí y no con los otros basiliscos?, preguntó Hunter, dando una mordida. Porque traté de escapar. Es un castigo. El basilisco apretó el pan en sus manos, pero no lo mordió. Oh. Lamento oírlo. Creí que era porque eres diferente. El basilisco frunció el ceño. ¿A qué te refieres? Mi tío me dijo que los basiliscos en la otra habitación no tienen importancia. Son animales, sin sentido, no hablan. Solo existen. Tú no. Tú puedes entenderme. El basilisco le lanzó una piedra a Hunter. El chico chilló por el golpe en su brazo. Oye. ¿Cuál es tu problema? No digas eso. Todos los basiliscos sentimos. No soy solo yo. Si no hablan es porque tienen miedo. Pero son criaturas pensantes. Como tú y como yo. Hunter abrazó sus piernas. Lo siento. También les traeré algo de pan la próxima vez que venga. El basilisco lo miró con sorpresa. Luego miró la hogaza. Dio una mordida. Y comenzó a llorar. Hunter la miró preocupado. Darius lo regañaría. No se suponía que hiciera llorar a una dama. Pero siquiera tenía idea de lo que había hecho mal. Lo siento. El basilisco negó con la cabeza mientras limpiaba una lágrima. No. Es genial. Hace mucho tiempo que no comía algo de verdad. Gracias. Entonces, ¿cómo has sobrevivido? Me alimento de magia. Pero también consumo comida. Hunter formó una pequeña O con los labios. Entonces traeré más la próxima vez. Al quinto día, Hunter robó más hogazas de pan de la cocina y servilletas. Hizo una fila frente a los barrotes de las mazmorras y entró al taller secreto de su tío. Bajó por la escotilla y le ofreció más pan. Cumplí mi promesa. Hoy todos cenarán. El basilisco sonrió. Gracias. ¿Conoces a los demás? Ellos no quisieron hablar conmigo. Me tienen miedo. Tal vez no coman. Tal vez piensen que lo envenené o algo así. El basilisco lo miró con una ilusión sincera. Supongo que tendrán que acostumbrarse. Hablé con ellos un par de veces. Pero no conozco sus nombres. ¿Qué hay de tu familia? El basilisco rompió a llorar. Y esta vez, una hogaza de pan no pudo consolarla. Hunter se quedó con ella hasta que cayó dormida. Y luego desapareció. El séptimo día, Hunter llegó con las manos vacías. Esta vez no pude traer pan. Ellos se dieron cuenta de que faltaba mucha comida. ¿Quiénes son ellos? Las personas que viven en el castillo. Gente que sirve a los monarcas. Como cocineros o a veces hacen la limpieza.
¿Monarcas? Sí. Como el emperador y los líderes de aquelarre. El basilisco sonrió. Suena a una historia de terror. Hunter comenzó a reír. No hay mucha diferencia. El 10º día, Hunter robó 2 vasos de jugo. Tengo agua. No muero de sed. Le había dicho el basilisco. Sí. Pero esto es mejor que el agua. Sabe más dulce. Y es genial. Deslizó un vaso entre uno de los barrotes y el basilisco lo probó. Incluso entre la oscuridad. Sus ojos brillaron. Hunter sonrió cuando supo que al basilisco le gustó. Trataré de traer más para ti. No creo que se den cuenta si el jugo se acaba rápido. El basilisco sonrió. El 20º día, Hunter llegó con caramelos. Pequeños. Y exquisitos. El basilisco estaba muy feliz. ¿Qué hay de ti?, preguntó el basilisco. Hunter la miró sin entender. Tu familia. Quiero decir. Tú me preguntaste por la mía. ¿Qué haces aquí? Usualmente. Solo veo al emperador. Hunter abrazó sus piernas. Ellos murieron. El basilisco lo miró con sorpresa. Oh. Lo lamento. Fue la magia salvaje. Ellos no sobrevivieron a un ataque en mi ciudad. Luego llegó mi tío. Y me salvó la vida. ¿Eran buenas personas? Hunter guardó silencio unos segundos mientras veía el suelo rocoso de la prisión. No lo sé. No lo recuerdo. Tuve un accidente y perdí la memoria. O eso me dijo mi tío. Pero me gusta pensar que sí. ¿En serio no recuerdas nada de nada? Hunter arqueó las cejas y sonrió ligeramente. Recuerdo a una mujer pelirroja. Creo que era mi mamá. Era muy hermosa. Y tenía una sonrisa gentil. Mi familia también murió. Lamento oír eso. El basilisco adaptó la misma expresión de nostalgia. Ellos me escondieron en un árbol hueco cuando los exploradores nos perseguían. Y me dijeron que no me moviera. Que regresarían por mí. Pero pasaron 3 días. Y ellos no volvieron. Entonces Velos me encontró. Y me trajo aquí. Hunter apretó sus puños. Sabía sobre la casa de su tío. Pero no estaba seguro. Si Velos lo hacía, significa que era necesario. Pero se sentía cruel. Lamento oír eso. Repitió. Llegó el 22º día. Pero Yanta no. Luego el 27º. El 30º. El 40º. Hunter volvió hasta el 42º día. Me asustaste. Le había dicho el basilisco. Creí que me habías abandonado. Lo siento. Dijo Hunter con la voz apagada tras la máscara blanca de explorador. El basilisco supo que Hunter era un explorador desde la primera vez que lo vio. Por eso se asustó tanto. Incluso si el chico no llevaba puesta la máscara y la capa. Reconoció el uniforme. Esas botas cafés. Esos pantalones negros. Ese cinturón de oro. Esa camisa gris. Esos guantes de cuero. Pero era la primera vez que lo veía con la máscara y la capa puestas. Era raro. El basilisco reconocía bien la máscara con la forma del pico de un ave. La última vez que la vio. Estaba aterrorizada. Hoy. Veía aquella máscara. Y sentía preocupación. Se quedaron en silencio. Usualmente, era Hunter quien hablaba.
El basilisco no tenía mucho que contar. Al parecer. Hoy no sería así. Por cierto. Mi nombre es Vi. No lo dije antes, pero puedes llamarme así si quieres. Vi. Repitió el explorador. Lindo nombre. Gracias. La voz se distorsionaba fácil con la máscara encima. Y luego, hubo silencio. ¿Estás bien? Claro. ¿Por qué no lo estaría? No lo sé. Te sientes diferente. Más silencio. Vi abrazó su cola mientras miraba el techo rocoso, iluminado por el cristal azul que Hunter le había dado la primera vez. Entonces, el explorador suspiró mientras se quitaba la máscara blanca. Lo siento. Hoy estoy un poco cansado. Pero estaré bien. Entonces Vi lo miró. Incluso con la tenue luz del cristal. Y apreció horrorizada las heridas en el rostro de Hunter. Ahora le faltaba un diente. Y tenía una gasa en su mejilla. Un ojo morado. Una cicatriz fresca en la frente. ¿Qué fue lo que te pasó? Se ve doloroso. ¿Esto? Hunter señaló su cara. Oh. No es nada. Solo. Entrenamiento. ¿Muy extremo? Hunter abrazó sus rodillas. Algo. Nos dejaron en la punta de una de las rodillas del titán. Y tuvimos que descender por nuestra cuenta. Es una prueba. Para mostrar tu valía. Suena aterrador. Lo es. Fue aterrador. Pero está bien, pasé la prueba. Algún día seré el guardia dorado. Entonces tenía que hacerlo. ¿Te hiciste todas esas heridas bajando de una montaña? Hunter volvió a mirar el suelo con intensidad. Como si su mirada pudiera atravesar la piedra. Entonces sería libre. Y nunca más volvería a sentir miedo. No. Mi tío estaba enojado conmigo. Él me golpeó. Vi y lo miró con asombro. No es su culpa, quiero decir. Hunter suspiró. Él está enfermo. Fue culpa de la magia salvaje. A veces pierde el control cuando está enojado y... Era mi culpa que estuviera enojado. Solo estaba demasiado cerca cuando perdió el control. No suena saludable. No lo está. No, me refiero a ti. No suena saludable para ti. Tu tío debería ver a alguien del aquelarre de curación. Y tú deberías alejarte de él hasta que mejore. Hunter sonrió con tristeza. Ojalá las cosas fueran más fáciles. ¿Tu tío también es un explorador? No. Él es el emperador. Vi y lo miró con los ojos tan abiertos como platos. ¿Tu tío? Sí. ¿Tu tío es Velos? Hunter se encogió de hombros. Sí. ¿Sobrino del emperador? Sí. Eres su única familia. Si Velos muere, tú gobernarías Islas Sirvientes. Bueno. Tendría que hablar con los líderes de aquelarre primero. Pero es una forma de decirlo. Vi y sonrió. Eres como un príncipe. Hunter rió. No eres la primera que me lo dice. Es lo más cercano. Supongo que sí. Lo siento. Sé que mi tío no te agrada por lo que le hizo a tu especie. ¿Hablas del genocidio hacia los basiliscos? Sí. No me agrada. Pero tú sí. Tú no eres como él. Él es cruel y despiadado. Tú eres amable. Hunter quiso contradecirla.
Pero no se atrevió a hablar del hombre que le hizo daño a su amiga. Gracias. Las noches se volvieron infinitas. Capítulo 3. Cicatriz. Pasaron 4 meses, y Hunter perdió la cuenta de las veces que fue a visitar a Bee. Aquella noche llegó con otro libro para darle. Esta vez hablaba sobre geografía, todo el cuerpo del titán, de pies a cabeza, y viceversa. Es muy interesante. Si quieres más libros, solo dímelo. No puedo imaginar lo aburrido que es estar en una celda todo el día. Bee agarró el libro con delicadeza. Estaba encantada, pero se sentía triste. Sí, es horrible. Lo odio, estar encerrada. Hunter no dijo nada. Hubo silencio. Bee dejó el libro en el suelo y sus manos agarraron los barrotes de la celda. Hunter, por favor, sácame de aquí. Hunter sabía que aquella petición llegaría tarde o temprano, tal vez más tarde que temprano. Pero no, porque Bee había hablado, y tocó su corazón como una daga. Bee. Por favor, solo imagina estar en mi lugar. Todo el día aquí, sin nada que hacer, a menos de que vengas tú, o tu cruel tío, a experimentar conmigo. Bee, lo siento tanto. Demuestra que no eres como esa bestia, Hunter. Tú no eres cruel. Por favor. Las lágrimas se le escaparon como cascadas en sus mejillas. Por favor, Hunter. Hunter se levantó del suelo, siendo sometido por su propio miedo. En serio, lo siento muchísimo, Bee. Dio media vuelta y salió corriendo de la mazmorra, dejando a Bee sola, con la cara empapada. Velo selló otra carta y la metió en una caja, debajo del escritorio en su oficina. Hunter estaba ahí, parado en la puerta, con una máscara blanca, una capa y una lanza. Eran los únicos en la habitación, Velos hacía lo suyo, y Hunter era el guardia que cuidaba la puerta. Tío. No, Hunter. No he dicho nada todavía. ¿No deberías estar callado mientras cuidas la puerta? Tengo cosas que hacer. ¿Por qué tienes encerrados a los basiliscos? Creí que ya habíamos hablado de esto, Hunter. No es de tu incumbencia. No me parece correcto. Velos dejó sus papeles en paz y miró al insolente de su sobrino, que agarraba su lanza con nervios. ¿Qué no te parece correcto? Como futuro guardia dorado, debo velar por el bien de Isla Sirvientes y... No me parece correcto que los encierres o los cases. Hunter, son animales. No son animales. Piensan y sienten como nosotros. No deberían estar encerrados. Tal vez lo mejor sea liberarlos, ellos. Basta de desvaríos, niño tonto. Velos golpeó la mesa con sus puños, callando de inmediato el discurso de Hunter. El guardia dorado no solo vela por el bien de Islas Sirvientes, vela por la voluntad del titán. Los basiliscos son seres inferiores, y el titán me pidió que acabara con ellos por una razón. Silencio. Velos suspiró. Escucha, Hunter. El titán me encomendó una misión, y puede parecer cruel. Pero si él desea que sea así, es porque así debe ser. No te sientas mal por la muerte de los basiliscos, ¿de acuerdo? Son seres que van en contra de la voluntad del titán, y deben ser exterminados. Alégrate por su desaparición, es lo que el titán querría. Hunter tuvo que cerrar los ojos tras la máscara, para poder ser valiente. Incluso si el titán lo desea, no me parece correcto. No tiene sentido, si los basiliscos no debieron existir, ¿por qué los creó en primer lugar? Creo que deberíamos dejarlos en paz, respetar las leyes de la naturaleza y... ¿Osas desafiar la voluntad de nuestro Dios?
Velos volvió a golpear la mesa con fuerza. No tenía la máscara puesta, y la maldición tomó control de su cara mientras se levantaba y caminaba furioso hacia Hunter. Ingrato. Insolente. Descarado. Velos dirigió un puño hacia Hunter. Hunter no pudo hacer nada más que cerrar los ojos y recibirlo. La máscara blanca salió volando. Velos tomó su pelo entre sus dedos chuecos y lo sacó de la habitación sin soltarlo, arrastrándolo por los pasillos del castillo sin titubear, mientras insultaba furioso. Después de su sacrificio por Islas Sirvientes, después de mi sacrificio por Islas Sirvientes, me han condenado con un sobrino hereje. Hunter tomó la muñeca de su tío, en un intento por aliviar el dolor en su cuero cabelludo. Las lágrimas comenzaron a brotar, y los gritos a salir. Trató de caminar para que su tío no lo siguiera jalando del cabello, mientras avanzaban a quién sabe dónde. Lograba dar 2 o 3 pasos, antes de tropezar con sus propios pies y seguir siendo arrastrado por el emperador. Lo siento. Lo siento. Por favor. Lo siento. Para. Lo siento. Llegaron a la sala del trono. El corazón enfermo del titán palpitaba. ¿Eso significa que aún seguía vivo? Velos lo lanzó al suelo sin ninguna delicadeza. No había nadie más que ellos dos, pero Hunter aún así se sintió expuesto y avergonzado. Arrepiéntete por haber cuestionado su autoridad. Patada. Reza. Hunter sollozó. Señor Titán. Padre eterno y omnipotente, reconozco y confieso delante de tu santa majestad que soy un pobre pecador. Velos se agachó, volvió a tomar el pelo de Hunter con fuerza y lo levantó del suelo, para obligarle a hincarse como pudiera frente al corazón del titán. Nacido en la tranquilidad, inclinado al mal, e incapaz por mí mismo de practicar el bien. Hunter juntó las palmas de sus manos enguantadas y rezó mientras veía con sus ojos llenos de lágrimas el corazón del titán. No podría mirar abajo, incluso si quisiera. Velos agarraba con fuerza su cabeza y lo obligaba a mirar arriba, arriba donde el cuerpo de su Dios se pudría frente al trono. Confieso haber quebrantado diariamente y de distintas maneras tus santas leyes. Velos había dicho que la mejor forma de purificar el alma era con dolor. Y merecer así, por tu justa sentencia, la condenación y la muerte. En ese caso, Hunter estaba seguro de que su alma era tan blanca como la inocencia de un niño. Pero, oh Señor, siento un vivo dolor por haberte ofendido, y me condeno a mí mismo y a mis transgresiones con un verdadero arrepentimiento. Pero no se sentía ni blanca, ni pura. Hunter no se sentía un buen chico, no cuando Vi estaba sufriendo, y Velos lo estaba lastimando. A los dos. Acudo a tu gracia, y te suplico, que socorras mi miseria. Hunter no volvió con Vi. Aquellas noches de hogazas de pan, jugo y caramelo, se perdieron para siempre. Aquellas noches infinitas, de lectura y conversaciones. Ten piedad, oh Titán, de toda bondad, sé misericordioso, y perdona mis pecados. Pero Hunter no podía hacer nada al respecto. Era un buen sobrino, y un buen creyente, y si el Titán despreciaba a los basiliscos, era por una razón. Una razón que no podía ignorar. Hunter cumplió 15 y fue nombrado guardia dorado. Concédenos y aumenta cada día en nosotros las gracias de tu Santo Espíritu. La culpa carcomía su existencia, gusanos bajo su piel, insectos tras sus ojos, le pedían a gritos que se arrancara la piel. A fin de que, reconociendo siempre nuestras faltas, nos arrepintamos y renunciemos a ellas de todo nuestro corazón. 2 semanas después,
de que Hunter vistiera una máscara dorada y un bastón de magia artificial y tecnología por primera vez, volvió al taller de su tío. Allá, cruzando la escotilla. Lo único que encontró fue una celda vacía. Un cristal azul que brillaba en la oscuridad, destrozado. Había usado sus pedazos para forzar la cerradura y escapar. Había funcionado. Y llevemos frutos de justicia y de santidad que te sean agradables. Vi se fue por su propia cuenta. Hunter se convirtió en un soldado. Por nuestro gran titán. No volvieron a verse. Amén. Capítulo 4. Miel. Hunter se sentó sobre la azotea de la casa de los Noceda. Willow había llamado a Gus y Hunter escapó. Creyó que solo serían él y el viento. Hasta que escuchó pasos a su espalda. Vi se sentó a su lado. Mantuvo su espacio. Estaban lo suficientemente cerca para escucharse, pero lo suficientemente lejos para evitar tocarse. Lo siento, Vi subió sus piernas a la cornisa del tejado y las abrazó con sus manos humanas. Tienes razón. No debí meter a Camila en esto. Ella se esforzó en sembrar esas flores. No. Yo lo siento, Hunter suspiró. Debí sacarte de ahí en cuanto me lo pediste. No fue justo para ti. Vi se encogió de hombros. Estaba muy enojada contigo. Pero, creo que al final no te culpo. Velos hizo un excelente trabajo. Lavándote el cerebro. Después de que me nombraron guardia dorado. Fui a buscarte. Quería disculparme por desaparecer. Pero no estabas. Oh, bueno. Siempre fui escurridiza. No podía quedarme ahí más tiempo. Viví en los bosques un rato y luego tomé el lugar de Luz. ¿Cómo fue que? Bueno. ¿Cómo lo hiciste? Cuando salí de mi celda. Tomé la forma de un guardia. El resto fue fácil. Solo tuve que encontrar la salida. Siempre fuiste inteligente. Gracias. Ambos tomaron un respiro. En silencio. Escucharon. El mundo humano era más tranquilo. Con árboles verdes y calma. En serio. Lamento haberte abandonado. Lamento haberte hecho sentir mal. ¿Amigos? Vi y sonrió. Amigos.